La intencionalidad de esta propuesta es establecer de manera fundamentada y fácil de comprender el avance logrado en la realización del plan apostólico y las implicaciones a tener en cuenta para la formulación de un nuevo plan apostólico, sea para los próximos 5 años o hasta el horizonte 2029. La direccionalidad es que esta evaluación se hace en profunda armonía, conexión con el proceso de discernimiento que se realizará para la planificación y con la conversión necesaria, la que se requiera para pasar de esta experiencia de planificación actual a la siguiente. Este propósito se puede traducir preguntándonos dónde estamos, hacia dónde vamos y cómo podemos avanzar en la planificación apostólica de la provincia del Ecuador. Esta pregunta central que traduce el propósito de la investigación se puede desglosar en 7 preguntas generadoras con fines del diseño de la investigación. ¿Cuál es el grado de cumplimiento del plan? ¿Cuáles han sido los elementos que incidieron en el cumplimiento y de qué manera se han dado estos procesos de incidencia? ¿Cuál es y cómo se ha dado el impacto de las políticas propuestas en el plan apostólico en las obras de la compañía? ¿Cuál es la pertinencia del plan y de su realización en referencia a las exigencias presentes y futuras del contexto ecuatoriano? ¿Cuál es la pertinencia del plan y de su realización en referencia a los planteamientos de las encíclicas Laudato Si' y Fratelli Tutti, de las preferencias apostólicas universales y de la Carta del Cuidado? ¿Cuáles son los aprendizajes y cómo pueden ser utilizados para el siguiente ejercicio de planificación? ¿Cuáles son las recomendaciones para realizar un nuevo ejercicio de planificación quinquenal sistemático, pertinente y con gran capacidad de impacto en la provincia, en los sectores y en las obras? Las principales características de identidad de esta evaluación son, en primer lugar, que se asume la hermenéutica como el enfoque generador. Obviamente hay otros enfoques, el enfoque de planificación, el enfoque de sistemas, el enfoque relacional, entre otros, pero están todos organizados desde la hermenéutica como enfoque generador. La segunda característica es la de aproximaciones sucesivas, es decir, primero nos aproximamos desde el diseño, luego nos aproximamos haciendo unos estudios descriptivos, una tercera aproximación son los estudios analíticos, después viene la interpretación propiamente dicha o la generación de una explicación y por último el nivel propositivo o de las recomendaciones. La tercera característica de esta investigación es que el proceso clave es la triangulación, es decir, la puesta en relación pertinente y compleja de diferentes aspectos en cada nivel. Se pueden relacionar datos entre sí, estrategias entre sí, hallazgos descriptivos entre sí, pero también la relación se puede hacer entre niveles, relacionar datos con estrategias, con hallazgos. Está claro entonces que lo que se va a evaluar es un proceso social, que es el ejercicio planificador del cuerpo apostólico de la compañía, desde antes de iniciar hasta el momento actual. Igual que todo plan, este ejercicio planificador es un ejercicio de anticipar lo que viene para poder organizar las acciones del presente y del futuro inmediato en función de ese plan. Entonces vamos a evaluar todo ese proceso. Obviamente se incluyen las preguntas que ya hemos hablado, hacia dónde vamos, dónde estamos, cómo avanzamos, pero también cómo lo hemos hecho, con quiénes lo hemos hecho y otro tipo de preguntas que van a ir surgiendo. Como se puede ver en el gráfico, los 3 puntos fundamentales en el horizonte temporal son el presente vivido, que es el más importante de todos, y ese presente vivido en esta evaluación va a ser cuando se formuló el tramo 2017-2020. Ese va a ser el presente vivido. El punto relativo de origen, el pasado en esta investigación, va a ser el 2010, cuando el padre general de ese entonces encargó al padre provincial de ese entonces realizar o reconfigurar este proceso de planificación. En ese presente vivido, cuando se planificó 2017-2020, hay implícitos unas reflexiones sobre el futuro, es decir, se veían unas tendencias del presente y del pasado que mostraban los escenarios más probables de futuro. Habían un sinfín de escenarios deseables de futuro, dependiendo de la perspectiva de muchos sujetos, incluyendo el sujeto planificador
el cuerpo apostólico, pero dentro de ese sujeto planificador habían muchas ideas de futuro, escenarios deseados, que pueden o no ser utópicos, pero que tienden a ser utópicos. Los escenarios probables por las tendencias, en cambio, tienden a ser no deseados. Entonces, de manera consciente e inconsciente, se generó un diálogo entre estos dos tipos de futuro y en el 2017 se definieron unos posibles escenarios de futuro hacia el 2020. Por supuesto, en ese diamante configurado por el punto relativo de origen en el pasado y el presente vivido, el diamante tiene una parte superior que denota las cuestiones del pasado, de ese punto de origen o de antes, que tienden a perderse y a no considerarse. Algunas de ellas habrán sido consideradas. Y en la parte de abajo del diamante están las tendencias más deterministas, esas cosas del pasado que tienden a frenar el ejercicio creador de la planificación. Además, en ese diamante entre el pasado y el presente, hay otros puntos de pasado muy importantes que hay que volver a traer en la evaluación, ¿no? Por ejemplo, el Concilio Vaticano II. Por ejemplo, el periodo del padre Pedro Arrupe, fundamental en la reconfiguración del carisma, de la misión de la compañía. La misma vivencia de San Ignacio de Loyola y su legado, la historia de la iglesia misma, la iglesia primitiva. No sabemos, pero muchos de esos puntos que están más atrás del punto relativo de origen del 2010 pueden haberse actualizado ahí. Y mirando los documentos y escuchando las narrativas, vamos a poder tratar de recuperar esos puntos, que algunos de los cuales pueden haberse perdido o tendido a perder. Esta evaluación entonces tiene tres características. Es integral porque no solamente evalúa los contenidos, sino que también evalúa el proceso a través de los cuales esos contenidos fueron establecidos y fueron diseminados para que las personas lo apropiaran. La realización misma también y la vivencia del proceso planificador en ese horizonte de tiempo 2010-2020. La segunda característica es que es contextuada. El texto no es el documento del plan, sino el texto es el plan como proceso social. Y el contexto es el contexto tanto eclesial de la compañía como el contexto de la realidad ecuatoriana. Y esa profundidad, porque va más allá de la medición, va más allá de los aspectos aparentes del plan y llega hasta los aspectos que le dan más identidad al sujeto planificador de esta planificación, que es el cuerpo apostólico. Es decir, hasta las premisas de lo que significa la misión de la compañía, de ese cuerpo apostólico en este contexto. En síntesis y como punto de partida, se puede decir que el plan se caracteriza por algunas cuestiones específicas. Por ejemplo, las fronteras y las prioridades. El concepto de las fronteras es muy potente porque los define como lugares existenciales donde se juega la credibilidad del Evangelio. Entonces, es una característica fundamental de este plan. El otro tema son las políticas, un conjunto de políticas formuladas que intentan iluminar el sentido del plan. Esas políticas y esa reflexión sobre las fronteras se traduce en unos objetivos y en unos resultados. Ese es el tercer elemento. El cuarto elemento son los sentidos y la metáfora. La metáfora, que parece ser prioritaria, así de manera inicial, es que es una hoja de ruta el plan. Y los sentidos son por lo menos un sentido general de la identidad de la compañía, un sentido sectorial, un sentido de las obras y un sentido transversal espiritual, que están conjugados dentro del plan. Eso es una narrativa inicial. Como ya se ha dicho, esta investigación es por aproximaciones sucesivas. Cada aproximación es un nivel
Después de superar el nivel de diseño, sigue el nivel descriptivo, que es un intento por desde diferentes miradas realizar una presentación de aspectos o totalidad del plan sin que medie la opinión de quien describe, tratando de contar el plan desde diferentes perspectivas. Con base en esos hallazgos y en otros datos de las fuentes, se pasa a un segundo nivel que es lo analítico, en donde sí se hace un juicio de valor desde una perspectiva específica. Se analiza desde diferentes aspectos del plan. Con base en estos dos hallazgos descriptivos y analíticos y aún con algunos datos de las fuentes directas de información, se pasa al nivel interpretativo, donde se hace una comprensión, una explicación y se presenta esta explicación en respuesta a las preguntas generadoras de la evaluación. Y finalmente, se hacen unas recomendaciones con base en estos hallazgos para el nuevo tramo de planificación, que puede ser 2021-2025 o que puede ir 2021-2029 hasta el fin del mandato de la jurisdicción de las preferencias apostólicas universales. El enfoque hermenéutico, una historia muy antigua, muy importante, recibe un proceso de maduración en las reflexiones y en las orientaciones de Hans-Georg Gadamer y de Paul Ricoeur, que le hacen una aproximación muy importante, ya que la hermenéutica no significa poseer la verdad, sino que es un compromiso profundo para establecer una ayuda que permita llegar a una verdad. En este caso, a una verdad consensuada que tendrá que finalmente depurarse en la comisión planificadora, con la ayuda de muchos otros procesos de conversación y de depuración que se van a hacer en varios niveles de la compañía. La hermenéutica tiene un significado muy amplio. Se puede resumir diciendo que se trata de interpretar textos de muchos estilos, orales, escritos, audiovisuales, gráficos, artísticos y de muchos otros. Pero en el sentido más pleno, en las palabras de Gadamer, la hermenéutica se ocupa del texto del mundo, o del mundo como texto, o del texto de la historia del mundo. Entonces, por esas características de la lectura de un texto de manera contextuada, en este caso eclesial, de la compañía y también del contexto de la realidad ecuatoriana y latinoamericana, sin pretensión de verdad, sino con la pretensión de generar una explicación fundamentada, coherente, que permita a los tomadores de decisiones acercarse a ese planteamiento de una verdad colectiva para el próximo tramo planificador. El primer paso consiste en que las personas de la Comisión de Planificación y otros informantes claves, directores de obra u otras personas que se consideren fundamentales para hacer una primera aproximación al devenir, al acontecer del plan, a través de una guía que se va a compartir, generen una narración sobre su propia vivencia, directa o mediada, sobre el devenir del plan. El segundo paso consiste en el envío de los documentos pertinentes y también de los datos completos, el correo electrónico, el nombre y el cargo de estos informantes claves. El tercer paso es generar una campaña de animación universal, es decir, dirigida a todas las personas que participan del cuerpo apostólico de la Compañía de Jesús en el Ecuador, para que participen de esta evaluación a través del sistema virtual que se ha diseñado y que ya se expondrá. En esta campaña es fundamental la presencia, la voz del Padre Provincial. Usando el sistema virtual que se ha diseñado, se generarán las primeras conversaciones universales. Las personas van a valorar aspectos del plan y el plan mismo. También van a apropiar
narrativas que se habrán generado a partir del ejercicio anterior con la comisión ampliada, los demás informantes claves y los documentos. Y en tercer lugar, aportarán una ampliación de las narrativas. El quinto paso consiste en las conversaciones finales, a través de diferentes espacios en este sistema virtual que tienen el fin de la comprensión, la explicación y la interpretación del plan, ya en sus versiones cuasi finales. Y finalmente, después de un proceso de validación, se entregará el informe final en sus diferentes versiones para que sirva de fundamento al siguiente paso de discernimiento y de planificación del siguiente periodo. Para facilitar este proceso, se ha diseñado una interfase, un sistema virtual que tiene un componente fundamental que es una plataforma interactiva para el desarrollo de la evaluación. Ahí van a estar los espacios pertinentes para realizar las conversaciones primeras y las conversaciones finales. Esta plataforma interactiva se coordinará con otras posibilidades virtuales, como el correo electrónico, el uso del WhatsApp, el uso de medios de transferencia de archivos pesados como el WeTransfer y otros links que se consideren importantes para mejorar la participación o para mejorar la comprensión de en qué consiste la evaluación y qué se va avanzando. Esos 5 elementos están interactuando con un sistema, son una interfase de comunicación entre quienes son partícipes del cuerpo apostólico y el equipo evaluador. La plataforma interactiva para el desarrollo de la evaluación PIDE, que es el eje del sistema virtual de la interfaz de comunicación, tiene dos componentes. Un componente está orientado a prestarle soporte a las primeras conversaciones que tienen como objetivo la recopilación de información. Y un segundo componente que tiene como propósito servir de soporte a las conversaciones finales, que tiene como objetivo la comprensión, explicación e interpretación de aspectos parciales o de la totalidad del plan. En el primer componente de recopilación se van a hacer 3 tipos de ejercicios. Un ejercicio de apropiación del plan y de las diferentes narrativas, una apropiación crítica. Un segundo ejercicio de valoración del plan, una valoración pertinente, contextuada, adecuada. Y el tercer componente es la ampliación de narrativas, es decir, la recopilación de información universal de cualquier persona que sea partícipe del cuerpo apostólico de la compañía en el Ecuador y que aporte elementos que permitan mejorar las narrativas que se han tenido con el primer ejercicio que se habrá hecho con los informantes claves. El segundo componente, en principio, tiene 4 espacios. Los foros, que son espacios en donde se presentan algunos aspectos y se invita a la gente a posicionarse sobre ellos. Un segundo espacio que son unos cuestionarios generales con base en un detonante, que puede ser un pequeño video, un pequeño audio o una presentación muy pequeña o una animación. De igual manera, ese tipo de detonantes se usarán en el tercer parte de este segundo componente, que son los cuestionarios particulares, que ya son aspectos específicos del plan o del plan en una obra o del plan en la dimensión personal. Y el cuarto tipo de espacio es el ágora decisoria, que es el espacio que tiene la comisión ampliada como autoridad delegada para tomar decisiones frente a la planificación, para que con toda esta otra información, este equipo, este grupo de personas de la comisión de planificación puedan ir depurando elementos fundamentales que aporten a la comprensión, a la explicación y a la interpretación del plan con fines del próximo periodo de planificación. Entonces, hasta este momento de diseño, hemos generado una exposición técnica del diseño, un resumen ejecutivo de este diseño. También hemos compartido con ustedes un guión interno para el diseño, una narrativa, una pequeña historia, como un cuento académico sobre el diseño y esta presentación. Todos estos elementos con el propósito de evidenciar
cómo el plan escrito no es el plan. Estas 5 presentaciones no son el diseño, son unas formas de compartir el diseño. Y el segundo propósito es poner en diferentes lenguajes este diseño para que cada persona pueda escoger el lenguaje o los lenguajes que más les sean pertinentes para sus propias circunstancias e identidad y comprender así de mejor manera el diseño. Entonces ahora lo que sigue es ampliar esta comprensión a toda la comisión planificadora, pero sobre todo participar elaborando nuestras propias narrativas siguiendo la guía que se ha entregado y generar esta campaña de animación para que la mayor parte de personas que hacen parte de la compañía participen de este proceso, viendo el sentido y viendo la importancia. Entonces es un paso adelante, culminamos el diseño, pero vienen etapas en que requerimos fomentar la participación, logrando que las personas vean que este es un evento prioritario, que no es un evento más de la lista de sus tareas, sino que es un evento prioritario para poder trazar el nuevo itinerario de planificación desde el 2021 hasta el 2025 con proyección al 2029. Muchas gracias por su atención y esperamos que estos materiales contribuyan al proceso.